invitamos al periodista señor Juan Uní para moderar el panel Tensiones y tendencias de la globalización, desafíos en términos de sostenibilidad y retos demográficos. Estarán en esta mesa el señor Sebastián Torres, el señor Rodolfo Saldain y nos acompañarán vía Zoom el señor Sebastián Fleitas y la señora Amparo Mercader. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Antes de iniciar con la exposición de Rodolfo y de empezar a compartir las 4 exposiciones que tenemos para este titular, Tensiones y tendencias de la globalización, desafíos en términos de sostenibilidad y retos demográficos, solo una mención nomás, muy breve, a un autor que fue comentado el otro día por el presidente de la República en la Asamblea de las Naciones Unidas. Se llama Hans Rosling, es un sueco que escribió un libro que se llama Factfulness, ¿no? Hechos contundentes, por hacer una traducción al español. Es interesante porque este sueco, en definitiva, en algún momento se dio cuenta que la gran mayoría de las personas, ante una serie de preguntas que él hacía, casi tabuladas, con opciones de respuestas, daban las opciones equivocadas. De hecho, tenía 12 preguntas que le hacía a las personas de cualquier tipo de ámbito y de edades, y siempre en promedio recibía que las respuestas correctas en 12 eran 2. Y al hacer ese mismo ejercicio de manera aleatoria con chimpancés, obtenía un resultado de 3. O sea que la respuesta aleatoria de chimpancés a los que le ponía A, B, C con bananas y le ponía distintos colores, era mejor que la percepción, de pronto, de los seres humanos. Y esto era lo que él quería responder, porque él decía, siempre tenemos una visión pesimista del mundo en el que vivimos. Y no solo pesimista, sino que una visión o una percepción equivocada. Pensándolo en términos de lo que es esta comisión, que es la Comisión del Futuro. Ya, si estamos analizando el presente y pensando en el futuro, ¿desde qué lugar estamos parados? Y él daba 3 datos nomás. Dice, por lo general se entiende al mundo, 3 datos, digo, es un libro lleno de datos, y datos recogidos en realidad del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, es decir, datos que son de instituciones más que legitimadas. Decía, vivimos en un mundo donde la gente piensa que hay países ricos y países pobres. Esa es la visión binaria que se tiene del mundo. Y para responder eso, dice, hoy actualmente el 75% de la población en realidad vive en países de ingresos medios. Solo el 9% vive en países de ingresos bajos y el 16% vive en países de ingresos altos. Y también respondía 2 datos más relevantes. Mostraba cómo había bajado en términos generales la mortalidad infantil en los últimos 30 años y mostraba cómo se había reducido en un 50% la pobreza. Es decir, ese es el mundo que vivimos, que tiene desafíos, sí, que tiene inequidades, sí, pero es un mundo que en definitiva fue mejorando para todos. Rodolfo me pasó hoy más temprano cuál va a ser su exposición, abogado, experto en temas de derecho del trabajo, de la seguridad social, y fue presidente del Banco de Previsión Social y actualmente está presidiendo la Comisión por la Reforma de la Seguridad Social. Así que va a hablar de 3 megatendencias, ¿no? Y el envejecimiento, las tecnologías y la desigualdad. Rodolfo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Juanchi. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a quienes tomaron la iniciativa esta de abrir un espacio que hoy tiene el kick-off, el lanzamiento, pero que seguramente va a tener muchas otras instancias. Muchas gracias por la invitación. Probablemente van a escuchar cosas que no son nuevas y tal vez alguna que de pronto levanta también alguna idea. Pido disculpas por tener que retirarme, no bien termine la presentación, no me puedo quedar el resto de la mesa por un compromiso que no lo puedo mover. Como decía Juanchi, yo voy a hablar de 3
megatendencias, a mi juicio, que están dando forma ya y que van a seguir dando forma a las próximas décadas. Por un lado, la masificación de la longevidad, del envejecimiento, tanto como fenómeno social como fenómeno individual. Por otro lado, la irrupción de tecnologías radicales en lo que tiene que ver con el mundo productivo y también con la biología. Y una tercera, más eventual, pero que ya se insinúa con bastante fuerza y que podría implicar cambios sociales y políticos de magnitud, que es una cierta amenaza, llamémosle, de crecimiento de la desigualdad. Incluso de desigualdad con algunos parámetros atípicos, no ya desigualdad de ingresos, sino también desigualdades en otros órdenes. Y me parece que las tres interactúan y se potencian. Vamos a ver si logro hacer funcionar acá. Me lo explicaron recién, pero me parece que ya me olvidé. ¿Cuál era? Este de aquí no está funcionando. Ahí vamos bien. ¿Cuál es entonces? Este de aquí. Perfecto. La primera entonces es longevidad y envejecimiento. No es posible pensar en este siglo, en el siglo XXI, sin pensar en este cambio que es absolutamente determinante de la vida en las próximas décadas. Y es radicalmente distinto de lo que conocimos en el siglo pasado. El siglo XX fue el siglo de la explosión demográfica, el siglo del nacimiento de los adolescentes como categoría social. Probablemente los que nacimos hacia mitad de la década del 50 fuimos de los primeros adolescentes. Antes no había adolescencia como categoría social. Eso nace en el siglo pasado, hacia la mitad. Y bueno, hoy estamos en un proceso totalmente distinto y este es un siglo que está marcado por ese otro proceso que es el envejecimiento y que depende de dos grandes vertientes. Por un lado, la tasa de fecundidad y la caída. Estos son los datos del Uruguay hasta el 2019. El 2020 fue todavía un poquito menos que lo que vemos allí. Y lo que vemos es un desplome de la cantidad de hijos por mujer, producto de un conjunto muy amplio de factores que no necesariamente son una mala noticia, porque en gran medida ese desplome de la fecundidad fue en madres muy jóvenes y en gran medida de sectores vulnerables. Pero claramente implica desafíos muy marcados hacia futuro, ¿verdad? Porque recordemos, los demógrafos nos dicen que 2.1 es la tasa de reposición demográfica y ya estamos en 1.4 y con una proyección de población donde Uruguay no solo no crece, sino que en unas décadas decrece. Y Uruguay va a integrar el selecto, entre comillas, grupo de una treintena de países cuya población se achica. O presuntamente se achica, ya veremos que puede que eso no necesariamente sea así. La otra gran vertiente es la expectativa de vida, la esperanza de vida a la edad adulta, acá está medida a los 60 años porque es la edad de retiro, crece a razón de 1 mes y medio por cada año que pasa. Y eso es una muy buena noticia también, porque en definitiva de lo que se trata cuando los países invierten en salud, en educación y demás, es tener una población más sana y por lo tanto una de las consecuencias es una población más longeva. Allí uno de los desafíos centrales es la compresión de la morbilidad de los años finales de la vida, ¿verdad? Es decir, que sea el menor número de años posible y que el objetivo se logre, sea ganar años con calidad de vida. El buen envejecer no se construye a partir de mi edad, los que ya estamos promediando los 60, se construye bastante antes. Es una construcción colectiva, pero también individual. La población en el Uruguay pasó de ser una pirámide, en el 95 está tomado allí como referencia, y vamos camino a ser otra vez una pirámide, pero invertida. El único grupo de población que crece es el de los mayores de 60 años o 65 años. Es un fenómeno global, no pasa solo en el Uruguay.
La población mundial solo crece hoy día en África y en el entorno de la India. China, que fue en su momento el gran responsable de la explosión demográfica, hoy tiene entre sus problemas precisamente el achicamiento de su población y particularmente el achicamiento de la población en edad de trabajar, lo cual es un contraste muy grande con Estados Unidos, donde no se da ese fenómeno. Ni en Estados Unidos ni en Canadá, es decir, la población tiene un ritmo o una dinámica demográfica como la que tiene en China. Hay algunos analistas que ven allí en parte, algunas de las razones de los conflictos económicos y tecnológicos que hoy estamos viendo. Porque si bien la productividad no lo es todo, como dijo un premio Nobel de Economía, en el largo plazo es casi todo. Y por lo tanto, la incorporación tecnológica en el caso chino es absolutamente crucial. En el caso nuestro, Uruguay tenía en el año 1995, yo habitualmente tomo 95 como referencia porque fue cuando se procesó la anterior reforma de la Seguridad Social y allí eso es casi que una especie de vicio de quienes trabajamos en el tema. Había prácticamente unos 800.000 niños o jóvenes hasta 15 años. En unos 25, 30 años vamos a tener algo más de la mitad de eso en ese tramo etario. Es decir que la población infantil y joven se achica y se achica muy rápidamente, incluso previendo que este desplome de la fecundidad sea relativamente transitorio y que los hijos se tengan más tardíamente, pero aún con una hipótesis de recuperación demográfica también se da ese fenómeno. Pensemos que las proyecciones elaboradas por la OPP hace relativamente poco preveían una tasa de fecundidad de este orden para la segunda mitad del siglo XXI, ¿no? Y es la que estamos teniendo hoy, y producto, digamos, de una política que, en ese sentido fue claramente exitosa. La población en edad económicamente activa en el Uruguay también se achica primero y en 20 años se reduce. Entre 2040 y 2045 se da la bisagra en eso. Esto se da en un contexto donde hay un conjunto de tecnologías que están llamándonos a todos la atención. Hoy lo veíamos en la mesa de la mañana, que se vienen viendo desde hace ya bastante tiempo, y a mí me gusta verlo con un poco más de perspectiva. Obviamente tuvimos la revolución industrial que potenció el músculo del hombre, y hoy tenemos la revolución que potencia la mente, el cerebro, ¿verdad? Sobre todo inteligencia artificial. Y me gusta ir hacia este documento de Triple Revolution, es un documento del año 1964, que un conjunto de científicos y académicos norteamericanos le plantearon al presidente Johnson sobre 3 revoluciones, a su juicio, que iban a estar marcando 3 o 4 generaciones por delante. Una de ellas era la revolución cibernética, y dice exactamente que el comienzo de una nueva era de producción marca una forma totalmente distinta de organización de la producción, tan diferente como lo fue la industrial de la agrícola, y tiene como resultado un sistema de capacidad productiva casi limitada que requiere progresivamente menos trabajo humano. La principal diferencia entre las revoluciones agrícola, industrial y cibernética es la velocidad a la que se desarrolla. Estamos más o menos, hoy alguien decía que no se trata de adivinar el futuro, pero los autores de este memorándum más o menos nos están ubicando en la época que estamos hoy. Allí hay un conjunto de propuestas, incluso desde renta básica universal hasta, todas las que hoy también están en el menú de opciones planteadas en el año 64 al presidente Johnson. Quienes tengan oportunidad de visitar este documento, es una buena idea, está disponible en internet, generalmente con algún error en una página que se la saltea, pero creo que es porque quedó mal la copia que estaba circulando por allí. Vale la pena verlo. Lo cierto es que el empleo, que ha sido el elemento estructurador, no solo económico, sino de la vida cotidiana de las personas, está en un proceso muy grande de cambio. Pero también tenemos un enorme desafío de las biotecnologías en lo que parece más duro de cambiar, que es nuestra propia biología.
Me gusta el título de la tapa de esta revista del MIT, que es de septiembre del 19, que augura algo, bueno, que parece un poco de ciencia ficción, pero probablemente nosotros no estemos tan atentos a que, por ejemplo, las grandes tecnológicas del Silicon Valley están teniendo sus principales inversiones precisamente acá, en nuevas empresas dedicadas al área biotecnológica. Voy a pasar bastante rápido porque si no se nos va bastante el tiempo. Del conjunto de todo esto, vamos a estar teniendo hoy un desafío muy grande sobre el trabajo, que ha sido, digamos, como decía, la principal actividad estructuradora de nuestra vida cotidiana. También vamos a tener un desafío muy grande sobre aquellas cosas más estables, como era incluso nuestra propia biología, y estamos en materia de trabajo, si bien no lo sabemos, todavía con ciencia cierta, nadie sabe lo que va a ocurrir, probablemente yendo hacia una cierta polarización en el mundo laboral, con ganadores y perdedores. Yo he escuchado decir a algunos intelectuales de fuste, bueno, tan solo es una revolución industrial más, y efectivamente puede ser una revolución industrial más, y ha habido tal vez varias, tal vez no de las características de esta, pero aún si fuera una revolución industrial más, no nos podemos olvidar que pasaron algo así como 3 o 4 generaciones antes de que los efectos de la revolución industrial se expresaran en el bienestar de la población. En el medio hubo mucha penuria que duró mucho tiempo. Yo creo que hoy estamos en condiciones de aprender de eso, y me gusta una expresión de Branko Milanovic, que es un economista serbio-americano, que habla de niveladores buenos y de niveladores malos, hablando de desigualdad. Los niveladores malos tienen como imagen tal vez el estado en el que quedó el despacho del zar en el Palacio de Invierno en octubre del 17, perdón. Y los niveladores buenos probablemente tengan como principal imagen, por lo menos la que a mí me gusta mostrar en estas oportunidades, que es la carátula del segundo informe Beveridge. El primero es el que habla de la reforma de la seguridad social, el segundo es el que habla de la sociedad del pleno empleo en una sociedad libre. Y que siempre me llamó la atención el acápite del título, que seguramente no se lee, Misery generates hate, la miseria genera odio. Ese es el acápite del título del libro de Beveridge. Los niveladores buenos, ¿qué son? Son las políticas públicas. Los niveladores buenos son la responsabilidad que tenemos todos los que, en un lugar o en otro, tenemos ese rol. Y bueno, en esta casa particularmente. Bueno, entonces pasamos a hablar un poquito de algunas posibles líneas de acción. Te pido, Juanchi, que me controles y me digas cómo estoy, cómo vengo. 14. Bueno, voy a ir muy rapidito acá entonces. Creo que hay que armar una agenda y efectivamente la consigna iba por ese lado. En fecundidad podemos pensar en políticas pro natalidad propiamente. Yo sé que en el Parlamento eso está hoy en la agenda, por lo menos de algún sector parlamentario, lo he leído en la prensa. Francamente, las políticas pro natalidad en general en el mundo no han tenido éxito. Han sido, digamos, fuentes de fracaso. Bueno, no quiere decir que no se pueda hacer nada, todo lo contrario. Creo que hay que hacer cosas y las políticas públicas lo marcan, y lo que hay que buscar es la posibilidad de una fecundidad todo lo deseada posible, o, digamos, aquello que evite además la polarización de la fecundidad por nivel socioeconómico. Y eso implica un conjunto de políticas, y que más que hechos aislados, individuales, son un ambiente, un entorno en el que eso se desarrolla. Implica licencias maternales, cuidados, hoy lo decía Fernando Filgueira, implica también servicios, apoyos financieros y, bueno, aspectos del mundo laboral. Y ahí Cristina ha trabajado intensamente en esos temas recientemente, ¿verdad?, con el tema teletrabajo, que es una modalidad que permite compatibilizar bastante, aunque no, obviamente, es la panacea, el mundo laboral. Políticas de infancia,
imprescindibles. 1 cada 5 de nuestros niños nace bajo la línea de pobreza y eso condena necesariamente a un futuro muy comprometido a, digamos, todos esos niños que, por un accidente de la familia en que les tocó venir, tienen su destino muy, digamos, marcado por esa circunstancia fortuita. Allí hay que trabajar intensamente la educación lo más temprana posible. Creo que el Uruguay tiene allí en el Plan CAIF un enorme potencial de una política muy temprana, pero que todavía requiere mucho desarrollo, ¿verdad? Es decir, del sistema de cuidados, la atención a la primera infancia es la que tiene mayor cobertura, pero no llega a un 50%. La de los adultos mayores es meramente simbólica, apenas está en el orden de un 5 o 6%. Por lo tanto, es enorme la brecha que hay en materia de cuidados, y eso es muy importante para la mujer, sobre todo en esa visión de género que nos proponía hoy Fernando. Parte de la polarización es la endogamia. Es decir, las parejas se construyen en función de sus propios entornos sociales y eso es un mecanismo que reproduce esas diferenciaciones desde la infancia. De educación, ¿qué puedo agregar? Nada. ¿Está? El drama es demasiado grande como para que yo pueda agregar algo hoy acá. Me voy muy rápido, fin de la vida en 3 etapas. Es decir, se acabó aquello de estudiar hasta los 20, trabajar de los 20 a los 60 o 65 y después jubilarse. Hoy es todo mucho más lábil, las fronteras no deben ser tan rígidas, tiene que haber obviamente reformas legales en ese sentido. Por ejemplo, no tiene sentido que la mitad de los jubilados uruguayos pueda trabajar si fueron empleados públicos, pero no lo puedan hacer si fueron empleados de la actividad privada. Y eso está vigente hasta hoy, esperemos que por no mucho tiempo. Capacitación permanente, extensión del tiempo de trabajo bajo diversas formas, y todo esto implica una reorganización de las empresas también, ¿verdad? Todos sabemos, y acá veo que hay varios que con responsabilidad, ¿verdad?, en una u otra medida en la dirección de empresas. Bueno, el edadismo es hoy uno de los tantos prejuicios que vamos a tener que ir removiendo. Edadismo en el trato social, pero también en el mundo productivo y en el mundo laboral. La generación de equipos interdisciplinarios es central y si Uruguay no aprovecha el dividendo de la longevidad, está desaprovechando una parte muy importante de lo que es la acumulación de su capital humano. Esto era bien interesante. Bueno, planificación inmigratoria, me lo salté rápidamente allí. Creo que nosotros hemos estado recibiendo como nunca migración que viene dada por las circunstancias de países del entorno, pero nosotros en el Uruguay no hemos tenido una política migratoria. Yo creo que ese es uno de los temas de la agenda, porque países cuya población tiene nuestra dinámica requieren necesariamente tener un ojo atento a la política migratoria. Y bueno, obviamente recibir a quien venga de motu propio, como ha ocurrido hasta el momento, pero también está bueno pensar un poco en una política de esas características. La reforma previsional, de eso no voy a hablar. Del buen envejecer, bueno, ya un poco lo comenté al comienzo. Genética, hábitos, es una construcción. En una presentación ante la comisión de expertos, Rafael Radi, que creo que va a estar luego por acá, decía que aproximadamente 25% del buen envejecer es la genética, un 75% depende de nosotros, y particularmente de las enfermedades no transmisibles, y por lo tanto allí creo que hay también un punto fuerte de una agenda. Sistema de cuidados ni hablar, la reforma penitenciaria creo que también es un imperativo acá. Tenemos 12.000 presos, de los cuales algo así como el 70%, según el último censo que vi, son menores de 35 años. Por lo tanto, allí hay también un debe importante, urbanismo y arquitectura, y bueno, y en eso habría mucho más para decir. Todos los países, no lo tiene Uruguay, tienen un programa nacional o una agencia encargada de ver los temas del envejecimiento como foco central. Puede ser una agencia especial o puede ser un programa que reúna componentes de diferentes organismos.
Yo sé que no nos gusta la burocracia, que no nos gusta crear entidades que, bueno, pueden no funcionar. Creo que la experiencia de la Comisión de Seguridad Social es muy buena. Es decir, no tenemos la más mínima estructura, ninguna, pero hemos logrado acumular un nivel de conocimiento como no se había hecho nunca antes realmente, producto de lograr la cooperación de los diferentes organismos involucrados, con una línea, con un método de trabajo. Uruguay tiene que trabajar una política nacional de envejecimiento. Y bueno, este es el número clave, ¿verdad? Es decir, este es el número de niños que nacieron el año pasado, que es apenas un 60% de los que nacían en el año 96, y todo indica que este número difícilmente se recupere. ¿No podemos tratar bien a cohortes de este tamaño en el Uruguay? Realmente parece que eso no es aceptable. Bien, muchas gracias. A los amigos parlamentarios que escuchen a Churchill, que creo que es una muy buena guía también en esto. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. ¿Estás muy ajustado de tiempo? Sí. No, 5 minutos. 5 minutos. Te planteo una sola pregunta que me parece interesante, que tiene que ver con el año pasado. Uruguay tuvo una tasa negativa de natalidad, ¿no? Si no me equivoco. Es un hecho extraordinario y producto también de la pandemia. Siempre se está discutiendo sobre políticas pronatales. De hecho, ahora eventualmente hay un partido político que quiere presentar un proyecto sobre eso. ¿Cuál es lo más ajustado o lo mejor, ¿no?, para una política de natalidad? Porque veo que hay como un énfasis muchas veces en los incentivos económicos o en los incentivos fiscales. Eso ha pasado, me decía un demógrafo, en Francia, con poco éxito. Y sin embargo, en otros países, como los países escandinavos, ajustaron mucho más los incentivos a los individuos, a las parejas, a los padres, ¿no?, con otro tipo de incentivos que no eran meramente económicos. Nosotros tenemos la suerte de no ser la primera sociedad que envejece y que envejece a este ritmo. Entonces podemos ver qué han hecho otros y qué ha funcionado en algún lugar y qué no en otros lugares. Por ejemplo, Francia, que tú mencionabas, no le ha ido demasiado bien, pero tampoco tan mal. Por ejemplo, le ha ido mucho mejor que a España. En el caso español, la tasa de fecundidad está en 1.3. En el caso francés está algo así como 1.9. Con lo cual está bastante bien. Pero los nórdicos, que tú mencionabas, probablemente sean, una vez más en esto, los mejores de la clase. La clave es fundamentalmente servicios hacia la infancia y de apoyo a la maternidad y la paternidad de calidad, servicios públicos gratuitos. Por allí es donde viene la posibilidad de ayudar a evitar un desplome y a una polarización de la fecundidad. Importante al que asistir. Continuando con los panelistas, vamos ahora a escuchar a Sebastián Fleitas, que es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Es doctor y magíster en Economía por la Universidad de Arizona y licenciado en Economía por la Universidad de la República. Actualmente está en la ciudad de Chicago, la ciudad del blues, así que lo vamos a tener de manera remota a Sebastián, que va a hacer una presentación donde se va a concentrar en 4 aspectos de lo que él considera son tendencias en el contexto internacional. Sebastián, si nos estás escuchando bien, adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias, Juanchi. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor participar de este día y estar en el Parlamento, con todas las connotaciones que tiene esa casa, obviamente desde una visión virtual. Como decía Juanchi, yo estoy en Chicago en este momento, pero es un verdadero placer y un honor. Por el otro lado, lo que quería decir es que yo me voy a remitir brevemente a unos comentarios que van a estar a unos 10.000 metros de altura, más o menos, como dicen por ahí. Esa va a ser mi mirada. Y voy a intentar como apuntar algunas cosas que creo relevantes, 4 tendencias internacionales, y cosas que Uruguay debe hacer. En las cosas que Uruguay debe hacer voy a caer, digamos, del cielo
hacia la realidad, digamos, de estos 10.000 metros a la realidad muy rápidamente, pero creo que son algunos mensajes importantes. Obviamente con poco tiempo, digamos, con unos 10 minutos más o menos, uno no puede profundizar con un montón de cosas, pero se pueden seguir discutiendo, pero al menos es importante que queden claros los mensajes centrales. Y lo otro, de que los mensajes centrales son del medio vaso vacío, ¿sí? Hay un montón o sea, podríamos tener otras instancias en las cuales discutiéramos sobre el medio vaso lleno, sobre todo lo que Uruguay ha logrado avanzar desde 1985 en adelante, que es súper importante y que a veces es importante destacarlo a la hora de arrancar, porque uno va a hablar de algunos debes y tenemos que tener presente eso, ¿sí? Así que básicamente, sin más, quería ir a 4 tendencias que yo veo en el mundo. Sobre todo estas cosas, de vuelta, es una mirada bastante a nivel altura, y ustedes han discutido ya en el enfoque de la mañana, ahora con Rodolfo, un montón de cuestiones, así que voy a ser breve. La primera es que vivimos en un mundo donde se está reformulando el proceso productivo mundial. Es un cambio súper fuerte. Hay en algún sentido un cambio de época, lo tuvimos en el siglo XIX, cuando el liderazgo inglés pasó a un liderazgo norteamericano, lo estamos viviendo hoy. No sabemos cuál es el resultado, pero sí sabemos que eso está pasando. China no es algo que viene, China es una realidad, está presente en todos lados, y este es el nuevo mundo. Esto hace que las cadenas de valor se estén, y esto lo va a hablar Sebastián Torres, entiendo más adelante muy bien, que el CEO ha trabajado pila en esto, pero hay una reorganización de las cadenas mundiales de valor, globales de valor, tremenda, digamos, en el cual uno puede quedar dentro de ellas o fuera de ellas, y esto genera problemas. Y oportunidades también. El cambio técnico, como han mencionado todos, está súper cegado a la alta calificación. Para aquellos que tenemos alta calificación, el cambio técnico nos ayuda, nos aumenta nuestra productividad, nos aumenta nuestros ingresos, pero para la gente que no lo tiene genera desafíos importantes. Hay una automatización del proceso productivo, hoy hacemos todo con el celular, abrimos las puertas de los hoteles, entramos a los aviones, salimos y tomamos Ubers o cualquier tipo de medio de transporte que haya, o llamamos a los taxis también por el celular. O sea, esto ha cambiado totalmente, y hay potenciales aumentos de la productividad de los procesos productivos, y esto tiene que ver con lo que veían en la mañana con el efecto Red Queen, ¿no? El efecto de la Reina Roja de Alicia en el País de las Maravillas. Todo el mundo está corriendo muy rápido, y si nosotros no corremos el doble de rápido, nos vamos a ir quedando solo en el mismo lugar, ¿no? Entonces esto es relevante, esto está pasando. A su vez, esto se está mezclando con tremendos desafíos desde el punto de vista ambiental. El calentamiento global, el cambio, es un hecho, digamos, es una cosa que está basada en un montón de evidencia hoy. Es muy difícil discutirlo desde mi punto de vista. Obviamente todos estos comentarios son de mi visión, pero desde mi punto de vista es muy difícil discutirlo. Los países ya están tomando medidas. Esto produce también cambios en los procesos productivos. Además de cuidar el ambiente, tenemos que adaptar nuestras tecnologías y nuestros procesos productivos a eso, y también va a generar desafíos y oportunidades para adoptar rápidamente cambios. Uruguay tiene que estar atento para usar estas oportunidades. Entonces es un tema para ver. Esta es otra tendencia. Hay desafíos en términos de envejecimiento, salud e inmigración. Esto es un poco lo que acaba de hablar de Rodolfo. Lo bueno de hablar después de Rodolfo es que Rodolfo lo ha planteado súper bien, y me parece que ha dado una imagen súper clara de lo que está pasando con esto. Los sistemas de protección social y seguridad social se tienen que volver flexibles, tienen el desafío de volverse más flexibles para este mundo, pero tienen que seguir conservando el mismo nivel de protección o aumentar los niveles de protección de los que teníamos antes. Entonces esto nos genera desafíos enormes, esto está pasando en los países desarrollados ya. Los sistemas de salud deberán aumentar en eficiencia, porque el gasto en salud va a seguir subiendo, digamos. Recordemos que la economía norteamericana utiliza el 19% del PBI en gastos de salud, digamos. Quizás esto sea un poco más grande por algunos otros problemas que puede tener ese mercado, pero es un gasto que va a ir subiendo en el tiempo, y tenemos que afrontar los desafíos ahí. Y la inmigración genera tensiones grandes en el mundo que deben ser resueltas, y acá Europa, por ejemplo, ha funcionado bastante como un colchón, como un buffer, ahí donde la inmigración ha pasado para ahí. Recuerden ahora con las elecciones de Alemania, probablemente todos hayamos escuchado cómo el tema migratorio es un tema central, o ha sido un tema central en la Alemania, pero esto va a seguir pasando, ¿no? Y con todo el tema de Afganistán, por ejemplo, ya se ven de vuelta nuevas oleadas de inmigrantes y todas esas cosas. Europa hasta ahora ha sido un buffer. Estados Unidos, en parte, como decía Rodolfo, parte de esas tendencias distintas que se ven en la economía norteamericana, es por su capacidad de atraer inmigración, pero esto es un tema que en el mundo va a pasar, y todavía tenemos un mundo donde el trabajo no es un factor que se pueda mover con facilidad, ¿no? Algunos nos podemos mover con facilidad, en general, de nuevo, las altas calificaciones pueden moverse en el mundo con relativa más flexibilidad, pero es una cuestión de que va a ir cambiando también.
Y el último es la acción del Estado, que era un poco lo que planteaba, directamente lo que planteaba Rodolfo antes, ¿no? La acción del Estado para reducir desigualdad. Entre los 70 y los 80 había una visión en el mundo de que había demasiada actividad estatal, quizás obviamente algunos errores en regulación, etcétera, que podían estrangular la economía, pero esto dio lugar a un proceso de aumento de la desigualdad, ¿sí? Un proceso muy grande de aumento de la desigualdad, y hoy por hoy en todo el mundo la gente lo está revisitando y los países están tomando medidas hacia la otra dirección, ¿sí? Esto es otra oleada que se ve en el mundo, y obviamente hay problemas de eficiencia aquí, de que la desigualdad es mala para un montón de cuestiones, pero fundamentalmente, y me baso en lo que decía, en lo que traía Rodolfo de Beveridge, hay un tema ahí de que la desigualdad creciente ha generado tensiones y polarizaciones en la democracia, entonces es un problema central, ¿sí? El sistema democrático, yo entiendo, funciona bien cuando las desigualdades están limitadas, pero si estas desigualdades se vuelven ilimitadas, entonces el sistema democrático empieza a tener problemas, ¿sí? Y estas desigualdades se están combatiendo hoy en 3 campos: en la etapa preproducción, para asegurar la igualdad de oportunidades. Rodolfo hablaba hoy de los niños que nacen en la pobreza, que obviamente no tienen ningún tipo de igualdad de oportunidades. En la etapa productiva, con generar reglas de juego que sean buenas para todos los actores, temas de defensa de la competencia y mejoras de regulación. Y una etapa postproductiva, generando esquemas impositivos eficientes, pero a la vez redistributivos, ¿sí? Tenemos mucha historia a esta altura y mucha evidencia de que algunos sistemas empleados en los últimos años han generado problemas en esas cosas, ¿sí? ¿Qué debe hacer Uruguay en este contexto? Más o menos en la mitad de la charla pasamos acá a la etapa de decir, bueno, con esto, ¿qué tiene que hacer Uruguay? Y aquí básicamente son algunos mensajes que yo quiero transmitirle. El primero para mí es que aumentar la productividad, y un poco también lo decía Rodolfo antes cuando citaba a Solow, aumentar la productividad es fundamental para sostener los niveles de desarrollo elevados en el largo plazo. Uruguay es un país todavía que, si bien tiene un nivel de ingreso medio alto en las calificaciones internacionales, cuando uno lo compara, todavía hay un tema de crecimiento, ¿sí? Todavía los ingresos que tiene la población de Uruguay siguen siendo relativamente bajos, y para los desafíos que tiene van a tener que ser más altos, ¿sí? Y en particular, Uruguay no, entiendo yo, Uruguay no va a poder sostener un estado de bienestar, una red de protección social adecuada, como la que sí tiene que construir, si no logra aumentar sus niveles de productividad en el largo plazo, ¿sí? Entonces este es el desafío central desde mi punto de vista. Tenemos que lograr hacer un acuerdo hacia la productividad, aumentar la productividad de la economía uruguaya, y para eso hay algunos campos en los cuales trabajar: mejorar el capital humano, urgentemente, pongo ahí, mejora de la productividad en el sector transable y no transable, impulsar medidas que fomenten la innovación y la ciencia, y de acuerdos políticos amplios para las mejoras pro productividad. Creo que me quedan 4 minutos con el tiempo que había pensado. Juanchi, avísame por favor, pero en esos 4 minutos voy a hacer un tour de force, digamos, bien corto sobre cada uno de estos puntos, ¿no? El primero es que Uruguay tiene un fracaso relativo y absoluto en cuanto a la expansión de la educación secundaria comparado con los países desarrollados y en desarrollo en la segunda mitad del siglo XX. Esto es un fracaso cuando uno lo mira desde el mundo, con una cantidad de cosas que nos hacen sentir extremadamente orgullosos de ser uruguayos. Esta no es una. Aquí hay un problema enorme, y ese problema enorme tenemos que atacarlo de manera urgente, ¿sí? Uruguay requiere mejorar la educación, y para eso, entre otras cosas, requiere más recursos, ¿sí? Cuando yo fui a la escuela, iba 4 horas a la escuela; cuando hice bachillerato, iba 3 horas 45 al liceo. Esas cuestiones no pasan en el mundo. La gente entendió, de que el mundo entiende por lo pronto, de que hay que invertir más en educación, hay que tener más educación. Esto requiere presupuesto, requiere planes, requiere becas para tener docentes, requiere acuerdos, pero requiere acciones inmediatas, ¿sí? Requiere un enfoque de capacidades, obviamente, aprender inglés y programación, que son cuestiones centrales donde también nos vemos un poquito más atrasados cuando uno lo compara con el mundo. Y también requiere mejorar la capacitación de los individuos que ya están en la fuerza de trabajo, ¿sí? Básicamente no vamos a poder solo mejorando la educación, porque hay un stock de gente que ya está trabajando que precisa mejorar sus calificaciones. También precisamos mejoras en las relaciones laborales y en la negociación colectiva. Aquí el desafío, para ser bien rápido, es es aumentar un poco la flexibilidad, pero a la vez manteniendo los derechos y aumentando la calidad de vida. Si Uruguay no va a tener una inserción en el mundo, vas a tener solamente... o sea, no va a poder bajar los salarios para tener una mejor inserción en el mundo. O sea, no es una inserción en un país chico por tema de escala, por su nivel de ingreso en el que está. O sea, esto es una cuestión que lo hemos hablado muchas veces.
y me parece que tenemos que entender estas cuestiones, pero sí precisamos adaptarnos al mundo y a los cambios que están pasando, ¿sí? Desde el punto de vista del sector transable, aquellos bienes que se transan en la economía, Uruguay debe abrirse, debe tener una apertura comercial sustentable al mundo, ¿sí? Un error que tuvimos los economistas y las economistas en el tiempo fue pensar en el comercio como que iba a solucionar todos los problemas. El comercio es bueno a nivel de países, pero genera perdedores. Uruguay tiene que abrirse al mundo, pero a su vez tiene que lograr entender cuáles son esos perdedores y cómo compensarlos, ¿sí? Con niveles altos de desempleo o ese tipo de problemas no es una solución, no lo ha sido, genera estos temas que planteaba también Rodolfo con estas cuestiones de Beveridge y esas cosas, y también hay un montón de costos internos vinculados al sector transable que Uruguay tiene que abordar. Si uno tiene esa sensación de que Uruguay es un país caro, hay cosas que se pueden hacer aquí, incluso en bienes transables, una vez se le da la sensación de que Uruguay es un país caro, esto se puede mejorar a partir de hacer mejoras ahí, ¿sí? El sector no transable tiene un rol fundamental en los aumentos de productividad. Uruguay tiene que hacer mejoras en las empresas públicas. Obviamente parte de estas cosas se están haciendo, por suerte, se han hecho desde la salida de la democracia, insisto, desde la entrada a la democracia, perdón, de la salida de la dictadura en 1985 en adelante, pero hay que seguir avanzando. En particular hay que sacar a las empresas públicas del ciclo político. Esto yo tengo que aprovechar a decirlo acá, que estoy en el Parlamento, que puede decidir estas cuestiones. Tengo como ese deber, digamos, personal de decirlo. Uruguay tiene que transparentar los costos de las empresas públicas, tiene que comprometerse a mejorar la calidad de los staffs que trabajan en el gobierno y en el Estado, ¿sí? La Comisión de Defensa de la Competencia, por ejemplo, que es un tema que a mí me apasiona mucho, el tema de competencia y regulación, las capacidades son débiles, depende del ministerio, por ejemplo, institucionalmente, y cosas para mejorar ahí, que son cuestiones legislativas que se pueden mejorar, y también hay que comprometer recursos para que estas instituciones puedan funcionar. Si uno no puede predecir el futuro, lo que va a pasar, pero sí puede tener las capacidades para cuando el futuro venga, estar armado de tal manera, o tener la práctica para poder enfrentarlo, y eso se hace generando capacidades estatales. Hay que mejorar la productividad de algunos sectores como la salud, la educación privada, el transporte, que acá hay temas de regulación que hay que trabajar, que de vuelta no podemos tener estos sobrecostos o estas cuestiones de extra ineficiencia, ¿sí? Para terminar, digamos, dos cosas más bien breves. La primera, tenemos que hacer reformas necesarias para mejorar la innovación y la ciencia. La ciencia ahora lo vivimos en la pandemia, esto es clave, digamos, países que no tienen inversión fuerte en ciencia y tecnología no logran responder a estas cuestiones. Hoy teníamos ejemplos de lo que había pasado en la pandemia. Hay que también aprovechar en ciencia y tecnología oportunidades de innovación en desarrollo compatible con el medio ambiente, todo el cambio verde que se está dando, la economía circular, esto abre un montón de oportunidades que no es el futuro, es el presente, y lo tenemos que abordar ahora. Tenemos que mejorar la innovación y el surgimiento de nuevos emprendimientos. Muchas veces tenemos este sesgo de pensar en las políticas industriales, en los actores que ya están en el mercado, pero tenemos que lograr pensar también de que gran parte de la destrucción creativa y las mejoras de productividad en las economías vienen por los nuevos actores que surgen. De hecho, ustedes en el programa tienen ejemplos exitosos, muy exitosos de eso. Y lo último, para cerrar, hacen falta acuerdos políticos para las reformas pro productividad. ¿Sí? Esto, insisto, para mí es el mensaje central para dejarles. Hay que aumentar la productividad de la economía uruguaya, y para eso hacen falta acuerdos políticos. Lo primero es aumentar las capacidades del Estado y basar el debate democrático y las políticas en evidencia. Si los países que le va bien diseñan sus políticas basadas en evidencia, hay preferencias de los planteles políticos, hay preferencias de la ciudadanía, pero a partir de tener una base clara sobre qué es lo que está pasando en el mundo, y eso se genera con evidencia. En particular, creo que el Poder Legislativo tiene que mejorar en esto y quizás pensar en generar órganos asesores que le permitan avanzar. Creo también de que tenemos un debe en Uruguay de cara al futuro de mejorar la regulación del lobby y la reforma del financiamiento de los partidos políticos. De nuevo, estos son temas centrales para la productividad. De cualquier lado, digamos, si la opción más sencilla es hacer lobby que mejorar la productividad, vamos a elegir hacer lobby. Entonces esto es una cuestión de poder atarnos las manos y generar buenas instituciones para el juego democrático. Y para cerrar, yo creo que Uruguay precisa este conjunto de reformas. De nuevo, yo hoy me basé en las cosas que creo que fue el medio vaso vacío. Hay un medio vaso lleno muy importante desde 1985 hasta acá, pero no era el día quizás para decirlo. Yo creo que Uruguay tiene que enfrentar estas reformas importantes, y de la calidad de estas reformas, de cómo se hagan. No es solo decir, o sea, no es la intuición de la reforma o la dirección de la reforma, es la sintonía fina, es la calidad fina con la que las logramos hacer, de la sostenibilidad política que tengan, una base social amplia que las mantenga en el tiempo y controlar sus efectos sobre la desigualdad, que es este tema central que creo que hemos
aprendido en las últimas décadas, probablemente mi visión dependa gran parte del porvenir de Uruguay en el futuro, así que creo que este es como el foco central. Muchísimas gracias por el tiempo, creo que me excedí algún minuto. Muchas gracias. Sebastián, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande por haber compartido esta exposición desde Chicago, vía remota. Y seguimos, ¿no?, presentando a los expositores. En este caso, le vamos a dar la bienvenida a Amparo Mercader, es socia del sector de impuestos de la consultora PricewaterhouseCoopers en Washington, D.C., donde se desempeña como líder en el área de precio de transferencia, asesorando a multinacionales en las cadenas de valor globales. Estudió Economía en la Universidad de la República y tiene un MBA en Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown. Amparo va a hablar sobre la reforma fiscal mundial, los desafíos y las oportunidades que se le presentan al Uruguay. Bienvenida, Amparo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, es un honor poder aportar a este proyecto Uruguay del Futuro. Muchas gracias a todos los organizadores, Juanchi, también especialmente a Beatriz, a Rodrigo, a Bruno y bueno, y todos los que están participando y proyectando aquí el Uruguay del Futuro. Bueno, llevo más de 20 años en Estados Unidos, aquí en Washington, donde soy socia de impuestos, como tú dijiste, de una empresa contable, de PricewaterhouseCoopers, y bueno, sepan disculpar si estoy un poco agrengada, voy a tratar de no hablar en inglés, pero sí quiero que sepan, que quede claro que mi corazón, que la matriz está allá. Tengo demasiadas cosas que decir, pero bueno, me voy a enfocar en el tema que más sé, que es la reforma fiscal mundial. Y bueno, como tú dijiste, plantear los desafíos y oportunidades para Uruguay. Se puede hablar de impuestos de forma técnica y es una excelente estrategia para confundir. También es fácil de caer en simplismos, en titulares. Así que yo voy a tratar de hablar de impuestos internacionales desde otro punto de vista, desde el punto de vista humano. Lo que define a una nación, a un pueblo, es la posibilidad de fijar impuestos. Sin impuestos no hay infraestructura y el Estado no podría brindar ningún servicio. Pero con la globalización, las cadenas de producción, de distribución, trascienden naciones. Más aún, con la digitalización, trabajamos con colegas en todo el mundo para brindar servicios a todo el mundo y estos servicios no pasan por las aduanas. Ese es el gran dilema. Si el negocio es global, si el software no pasa por las aduanas, si los servicios son a distancia, ¿cuánto pagan las multinacionales a cada país? Esa es la cuestión. Voy a hablar un poco del contexto geopolítico. Estos últimos años vivimos escenas distópicas por la pandemia, una crisis cuádruple, sanitaria, devenida en económica, lamentablemente también social, y en algunos países de la región también política. China está desafiando, como dijo también Sebastián, la hegemonía de Estados Unidos. Ya no es el mundo unipolar que duró los últimos 70 años, o al menos desde la caída del muro de Berlín. Desde antes de la pandemia, con la administración de Trump, comenzaron las guerras arancelarias sobre costos a las importaciones de China a Estados Unidos. China, obviamente, retrucó y subió también sus aranceles a productos norteamericanos. Comenzó entonces así un fenómeno que se llama desacoplamiento de las cadenas de producción o desglobalización. Básicamente lo que estamos hablando es de una caída en el comercio entre las principales potencias. Estados Unidos también está desafiado en temas de tecnología. En estos últimos años impuso sanciones y restricciones particularmente a empresas chinas. China también retrucó. Lo tecnológico ahora se mezcla con lo militar. La inteligencia artificial y la ciberseguridad permiten mayor control y centralización. En el otro extremo, tecnologías como blockchain incentivan descentralización del poder económico del Estado al privado, como por ejemplo con las criptomonedas, que son un desafío al poder monetario en los bancos centrales. Y en esto hay que mencionar también el poder inmenso de algunas de estas empresas tecnológicas, que no solo manejan los algoritmos, sino que además tuvieron rendimientos exponenciales
empujadas por el distanciamiento social y el trabajo a distancia. Por ejemplo, accedemos a la prensa a través de redes sociales. Las redes sociales se llevan la publicidad y esto impacta de forma negativa a la prensa de todo el mundo, incluyendo a la prensa de Uruguay. Finalmente, este es un tema también clave, los países más ricos invirtieron enormemente para mitigar los efectos económicos y sociales. A nivel fiscal, grandes inversiones, especialmente en países como Europa y Estados Unidos. Esto hace que también estos países estén reacios a abrir sus economías. Es decir, si uno incentiva a nivel fiscal una economía, no quiere que se desparrame, que haya ese efecto de spillover, que básicamente se diluya el efecto de las políticas fiscales y de los estímulos e incentivos a través de importaciones. Esto hace que, digamos, también haya un fenómeno adicional que esté empujando el creciente nacionalismo y también proteccionismo de estos últimos años. Ese nacionalismo se traduce entonces no solo en aranceles, sino que también va más allá de los bienes transables y que pasan por las aduanas, sino que la totalidad de impuestos, incluyendo el impuesto a la renta y toda la artillería, digamos, regulatoria. Voy a hablar entonces un poquito sobre la OCDE, para irme acercando a los temas tributarios. La OCDE es una organización establecida en Francia, integrada mayoritariamente por países ricos. Si bien hay un marco inclusivo, donde hay unos 140 países casi, que es el foro donde diferentes países pueden participar, incluyendo Uruguay, la realidad es que el liderazgo está en el G7 y después en el G20. Es allí donde, a mediados de este año, se logró un acuerdo sobre los impuestos mundiales, sobre la reforma de los impuestos mundiales. Esto de por sí es increíble, ¿no? En un mundo tan fracturado como el que vivimos, que el multilateralismo logre un acuerdo que incluya a tantos países. Entonces, ¿cuáles son las condiciones con las que se llega a este acuerdo? Por un lado, Estados Unidos acepta que se grave la renta de las multinacionales en los países donde hay ventas pero no presencia. Por ejemplo, si desde un servidor en Estados Unidos se provee un servicio, digamos, a Francia. Entonces, eso que hoy por hoy, si no hay presencia, no está sujeto a impuesto corporativo, en el pilar 1 estaría sujeto a ese impuesto. A cambio, Estados Unidos, ¿qué es lo que logra? Logra este tema que es el impuesto a la renta mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos bajó radicalmente los impuestos con la administración de Trump y quiere subirlos. Además, con todos estos estímulos necesita financiamiento adicional. En la medida que Estados Unidos sube sus impuestos, lo que no quiere es que haya una fuga de empresas, y por esta razón es que al subir la renta mundial evita entonces esa competencia fiscal. A ver, este tema, o sea, los temas fiscales son construcciones humanas, son decisiones que se toman. Uno podría haber decidido que este acuerdo mundial fuera en base, por ejemplo, a externalidades negativas, como pueden ser las ambientales, pero este es el acuerdo que está en la mesa. Entonces, digamos, ¿cuáles son para Uruguay? ¿Cómo impacta esto a Uruguay? En el pilar 1, que es donde se paga impuestos en el lugar donde hay ventas, digamos que Uruguay, como un país chiquito, con un mercado pequeño, no va a tener mayor recaudación. Es más, Uruguay fue un pionero en impuestos a servicios digitales. Puede ser que incluso con el pilar 1 vea una caída en la recaudación. La recaudación adicional del pilar 1 va a ir a los países con grandes mercados, con consumo, como puede ser Europa y también Estados Unidos. Hablemos entonces del pilar 2. El pilar 2 establece una renta mínima global. Las propuestas oscilan entre el 15 y el 21%. Este impuesto se pagaría en la casa matriz. De nuevo, Uruguay no tiene muchas empresas multinacionales con casa matriz en Uruguay. Por el contrario, si una empresa, digamos, americana opera en una zona franca donde paga 0, por ejemplo, la diferencia sobre las utilidades en Uruguay, digamos, si la renta mínima global es de 15 y en Uruguay está pagando 0, esa diferencia la pasaría a pagar entonces en Estados Unidos, en la casa matriz. Hay países como Irlanda que no han firmado aún este acuerdo,
Pero un país con pocas multinacionales, con casa matriz en Uruguay, por ejemplo, no acompañar los cambios no tendría un gran impacto. De todas formas, las empresas extranjeras que operan en Uruguay estarían sujetas a este pilar 2. Falta correr mucha agua bajo el puente. Ahora, el próximo mes, habrán las discusiones donde se determinará finalmente cuál va a ser la reforma y el plan de ejecución. Pero lo que sí es importante destacar es que Estados Unidos se está moviendo muy rápidamente, justamente por estas necesidades fiscales que tiene. Y es muy posible que Estados Unidos imponga esta renta mundial, estos cambios de los que estamos hablando aquí, dentro de nada más que 3 meses, a partir de enero del 22. Prometí que no iba a ser muy técnica, pero tampoco simplista, así que van un par de aclaraciones. Primero, ya hay mecanismos de renta mundial, esto simplemente va un poco más allá. Y también hay cuestiones que mitigan el impacto, por ejemplo, la sustancia. ¿Eso qué quiere decir? Que si en Uruguay, por ejemplo, en una zona franca hay ciertos activos o actividades, puede ser que lo que se pague adicional en casa matriz no sea la diferencia entre 0 y 15, puede ser que sea, digamos, un 10%, pero la dirección es muy clara. Entonces, ¿cómo se planta Uruguay en temas de inserción internacional tomando en cuenta entonces estos cambios fiscales? La inserción internacional depende en gran medida de la especialización y pensar en qué somos diferentes, en qué somos mejores, competir en función de nuestras fortalezas. Sabemos que en Uruguay cumplimos un rol clave en alimentar al mundo. El agro es una de nuestras grandes, lo que nos ha definido desde el primer momento. A eso le agregamos otras industrias, incluyendo las de conocimiento, donde Uruguay ya se destaca y son el futuro, sino el presente. Y a su vez, el mundo enfrenta un desafío ambiental. Uruguay es país natural, es mucho más que un slogan, es una forma que tiene el uruguayo de convivir con la naturaleza. Y como dijimos, la construcción fiscal es humana, es un pacto del ciudadano con su Estado-nación. Depende de nosotros el pacto social que queremos, poniendo a nuestra gente en el centro y mirando con optimismo ese futuro. Es por eso que mis sugerencias para el futuro son las siguientes. 1. En el corto plazo, evaluemos los beneficios que se otorgan en el impuesto a la renta corporativo, incluyendo zonas francas, el régimen de promoción de inversiones, régimen de software. Con la renta mundial estaríamos regalando ese dinero. De nada sirve dar exenciones, subsidios, incentivos de este tipo si en casa matriz se va a pagar ese monto. Esto también es una oportunidad. Quiere decir que todos estos beneficios de impuesto a la renta que hoy Uruguay otorga pueden volcarse a otras áreas e instrumentos. 2. Respecto al agro, es inevitable la discusión del calentamiento global. Uruguay ya tiene excelentes métricas en su matriz energética, pero también tenemos desafíos en materia de metano, particularmente en la industria de la carne. Esto para nosotros es una oportunidad. Uruguay tiene una producción sustentable. Seamos pioneros en esta materia, con promoción a la innovación, a la reducción del metano, por ejemplo, en mejoras de la alimentación del ganado. El primer paso en esto es medir el impacto ambiental y a partir de entonces se puede dar créditos o subsidios, impuestos, dependiendo de los resultados. En Europa, en Estados Unidos, ya están las propuestas de aranceles para quienes suministren productos donde se mide el impacto ambiental de toda la cadena de producción. Esto es lo que se viene. Aceleremos y ejecutemos el cambio usando instrumentos fiscales a nuestro alcance. Punto 3. Queremos atraer inversión a nuestro país que genere empleo. En la economía digital, Uruguay tiene desempleo cero y la escasez de capital humano es una limitante al crecimiento. Por otro lado, como comentaron ya durante el día de hoy, tenemos grandes desafíos en materia de deserción liceal. El desafío entonces es, ¿en cuánto tiempo, en cuántos meses podemos darle a los jóvenes elementos básicos en programación, en servicios digitales, como por ejemplo puede ser la industria audiovisual? Hablamos de recapacitación, de finishing schools.
Desde los impuestos se puede acompañar a las empresas que los contratan, podemos ofrecer programas de capacitación y podemos apostar por nuestras incubadoras como lo hicieron otros países. Un ejemplo muy exitoso es Israel y el Startup Nation. Para estas industrias digital, de conocimiento y biotecnología, el impuesto a la renta, pero también los tratados de doble tributación, las retenciones son claves y no dependen de un TLC. Igualmente se puede proteger nuestra propiedad intelectual, incluyendo la prensa, a los creadores de contenido. Esta mañana Mercedes Aramendí hablaba de ejecutar el cambio, ser ágiles en adaptarnos para apoyar el ecosistema. Entonces, para terminar, la reforma fiscal mundial es una oportunidad para reacomodarnos en el mundo. Lo que hoy invertimos en beneficios, en impuesto a la renta, puede usarse para estimular esa transformación. Está en nuestras manos usar esta herramienta para adaptarnos al mundo y promover el Uruguay del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Era Amparo Mercader desde Washington. Después vamos a ver cómo estamos de tiempo. Si hay algo de tiempo, le plantearemos algunas preguntas. Una pregunta a cada uno de los expositores. Obviamente a Rodolfo ya le planteamos la pregunta. Ahora sigamos con Sebastián Torres, oficial de Coordinación de Desarrollo en Naciones Unidas, Uruguay. Licenciado en Economía por la UDELAR, maestría en Desarrollo Económico en el Instituto de Estudios Sociales en Holanda, PhD en Economía por la Universidad de Leicester en Inglaterra y postdoctorado en Economía del Consejo de Investigaciones Económicas y Sociales del Reino Unido. Sebastián nos va a hacer una presentación cuyo título es el siguiente: Transiciones hacia el desarrollo sostenible, el rol de lo público y lo privado. Sebastián, buenas tardes, gracias, y te cedo la palabra. Gracias, en primer lugar, por la invitación. Rodrigo Goñi, senadores, diputados, autoridades nacionales aquí presentes. Siempre un gusto estar aquí y además conversar sobre temas que nos apasionan de largo tiempo a esta parte, y con gusto ver que algunas de estas iniciativas que son tan necesarias para Uruguay se retoman con pequeños, grandes pasos. Porque esto de hoy, se escuchaba en la mañana alguna inquietud con respecto a la comisión, el trabajo, algún escepticismo. Quiero creer que Uruguay tiene, y esa es la primera reflexión que quería hacer con ustedes, una larga historia y una larga tradición anclada no solo en el siglo XX, sino que también de forma reciente, de mirar el futuro, pero también anclado muy en el presente. Y voy a hacer, a medida que vaya avanzando en mi presentación de los temas que vaya a tocar, algún puente, tender algún puente con alguna de esas iniciativas que han dado buenos resultados en el país. Así que en el clivaje ese entre mirar lo de afuera, pero también saber y estar bien conscientes de lo que uno ha podido avanzar aquí en Uruguay, seguramente el trabajo de la comisión pueda sentar las bases para hacer un trabajo bien interesante. En ese marco, simplemente remito en primer lugar a un documento que publicamos de forma reciente en Naciones Unidas, que tiene que ver con el título que planteaba Juan, y sobre el cual voy a basar algunos de los comentarios que voy a hacer hoy, obviamente no todos. Ahí en ese documento nosotros una de las cuestiones que abordamos es esta necesidad de mirar estas tres esferas que yo coloco ahí en el centro, la esfera productiva, la ambiental y la social, de forma conjunta. No mirarlas como compartimentos estancos. Y en ese trabajo, ese esfuerzo que implica que desde las disciplinas uno se vaya moviendo a tener que dialogar con colegas que no vienen de la disciplina de la que uno proviene, dio resultados bien interesantes. Y lo que acá encuentro, y mirando esto y habiendo escuchado atentamente a los colegas que me precedieron, es que hay una relativa y buena síntesis de los temas que se han tocado. Fíjense ustedes que nosotros decimos, estas cuatro grandes núcleos que ustedes ven ahí, planteamos en ese documento, como decía, publicado hace unos meses, que estos tienen que ir de la mano. Estas áreas que yo ahora voy a definir tienen que ir y moverse juntas. No se puede avanzar en una sin avanzar en otra y pretender que ese Uruguay del futuro va a tener las características deseables sobre las cuales uno ha apostado o viene trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? El primer bloque que tienen ahí es el progreso técnico. Hoy Carlos Battiani planteaba claramente con un diagnóstico inapelable con respecto a la inversión en ciencia y tecnología, tanto del sector público como del privado, lo que aún nos queda por hacer allí.
Y en realidad, como decía, haciendo ese puente con el pasado relativamente reciente, Uruguay supo sentar las bases para la discusión de un plan estratégico nacional en ciencia, tecnología e innovación, con participación de todos, del sector público, del sector privado, de la academia y de la sociedad civil. Entonces, si estamos pensando en el futuro, y no estoy diciendo que deba de replicarse esa iniciativa, digo que tenemos que mirarnos y ver en ese espejo qué otras cosas y a partir de dónde podemos anclarnos. Y ahí, como ilustrativo, voy a tratar de ilustrar con alguna cifra de estas que uno necesariamente tiene que traer a la mesa cuando discute estos temas. Estamos dando la discusión con respecto al 5G. A veces uno se gasta demasiado, como decía un colega, pierde demasiado talento en el análisis del corto plazo y en el fragor de esas retóricas que a veces son intransigentes y uno no puede ver necesariamente con esa mirada hacia dónde va el mundo. Ahí hay dos datos, yo le coloco uno allí en la diapositiva, pero hay uno que es bien interesante. En Estados Unidos las patentes en el 2020 duplicaron las que se habían solicitado en el 2019. Esa es la velocidad a la que se mueve la inversión en ciencia y tecnología, producto de lo que ha provocado la pandemia a nivel de la comunidad científica. Y en China se creó hace 5 años una comisión de 6G. La comisión de 6G tiene 2 vértices. Un vértice que está integrado por los departamentos del gobierno que se encargan de la I+D, y otro vértice que está integrado por 37 empresas, universidades y centros de investigación que están definiendo cómo avanzar en el 6G, ya no en el 5G. ¿Cuál es el resultado de esto de hace 5 años? Lo que ustedes observan allí. El 40% ya de las patentes vinculadas a este tema son de China y ya ha superado en este tema, que es uno de los temas a futuro que nosotros deberemos eventualmente explorar, a los Estados Unidos. Entonces, en esa base y siendo presente también, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y qué hacemos? Y tomando en cuenta todo lo que se ha planteado a nivel de las grandes y gran cantidad de iniciativas que Uruguay está liderando y llevando adelante, ¿qué unicidad le damos a esa mirada? ¿Sí? ¿Qué unicidad le damos a esas iniciativas que se planteaban? Me parece que es necesario plantear, tal vez no una comisión, pero la discusión en torno a un tema como ese para la construcción de políticas públicas. El segundo ya tiene que ver con el bloque de las cadenas de valor. Y ahí nosotros tratamos siempre de salir de esa falsa dicotomía, el agro versus la industria versus los servicios, cada vez están más integrados y cada vez en el caso de Uruguay eso obviamente está muy vinculado a China, no únicamente. Ese es un proyecto que cada tanto se revitaliza, que es la línea ferroviaria que cortaría eventualmente América del Sur en 2. Esa línea ferroviaria que sale de Brasil o de Perú tiene un propósito y fue también mencionado en la conversación de la mañana, y es la seguridad alimentaria de China. Esa línea ferroviaria pasa por los lugares en donde China sabe que va a tener el alimento, una gran porción de alimento para su población. Aquí en Uruguay estamos dando obviamente los debates en torno al sistema alimentario, se está planteando el tema de la logística como un tema clave, esto sería un antes y un después. Entonces, poder mirar en ese escenario cuál es el rol de Uruguay en esa cadena y, bueno, cómo podemos mejorar nuestra inserción en base a eso, nos parecía que era de suma importancia, con el pretexto de saber China hoy dónde está parado. Y ahí les traigo dos diapositivas de China con respecto a las inversiones que ha realizado en los últimos años en el mundo. Y la primera tiene que ver con dónde China invierte cuando realiza compras de empresas ya instaladas a nivel global. China lo que hace allí es invertir en algunos de los sectores que ustedes observan, tecnología, energía eléctrica, minería, y dentro de su proyecto o menú de inversiones a nivel global, América Latina ocupa un 4% del total. O sea que cuando China decide comprar alguna empresa o invertir en alguna empresa ya instalada, esos son los sectores y ese es el tipo de mirada que tienen a nivel de los intereses globales. América Latina ahí está en el 4% y los sectores son los vinculados a recursos naturales. Cuando China se plantea la estrategia de inversión diferenciada de mediano y largo plazo, ahí cambia los sectores y cambia el peso de las regiones. Acá estamos hablando de nuevos proyectos greenfield, desde cero, en empresas que no estaban o empresas que deben crearse. Y ahí claramente tenemos el caso de la energía, la minería, la química, la industria forestal, y el peso de América Latina en ese total pasa a ser del 1%. O sea que China, cuando analiza la forma en la cual se posiciona en nuevos sectores, el rol que le asigna a la región es el rol que estamos observando allí. Y esto claramente trae a colación por el debate con respecto al TLC y el enfrancamiento que pudo no resultar el tema del análisis, de la parte del análisis comercial.
Yo creo que estamos en una buena posición para mirar también el tema de inversiones, y hay varias formas de pensarlo con iniciativas concretas. En el caso de Nueva Zelanda, desde hace ya una década, el gobierno de Nueva Zelanda instaló un programa que se llama China Capable, que es un análisis que se hace a todos los funcionarios públicos para entender desde el punto de vista sobre todo cultural, no solo económico, cómo se negocia con una superpotencia. Y es un programa en el cual en algunos departamentos específicos los funcionarios del gobierno de Nueva Zelanda están obligados, es parte de su capacitación, a asistir. Evidentemente nos enfrentamos a una economía de ese tamaño, a una cultura milenaria como la China, y es necesaria la capacitación y la formación en nuestros servidores públicos. Esa podría ser una experiencia y en el contacto con los parlamentos seguramente pueda salir. Otra que traigo a colación es la Comisión China-Estados Unidos, creada también por el Congreso de Estados Unidos, para analizar, entre otras cosas, los impactos de los acuerdos de inversión entre las dos potencias. Así como tenemos esta comisión hoy, no tiene por qué ser ese mismo formato, es necesario generar institucionalidad, redes, la forma que ustedes quieran para mirar este fenómeno, que es el fenómeno particular de China, teniendo en cuenta que el tema del TLC es solo una parte de una discusión que ya ha llegado y que seguramente sea creciente. El segundo sector que voy a analizar cuando pensamos en las ventajas comparativas es de una empresa que ya llegó con 2 inversiones a Uruguay. Y cuando hablamos de la diversificación económica, a veces también nos anclamos en esta discusión de las ventajas comparativas y decimos, bueno, en realidad tenemos un problema porque nuestro país está anclado en sus recursos naturales y agrega poco valor. Yo diría que ese no es el problema. Primero porque en realidad en algunos sectores intensivos en recursos naturales sí se agrega valor. Esa es la primera parte. Y la segunda, que la historia económica lo que nos ilustra es que el problema medido desde el punto de vista temporal es que el problema es cuando eso es lo único, pues el peso es del 70-80%. O sea, uno puede seguir siendo intensivo en recursos naturales, pero tiene que diversificar su canasta hacia otros bienes y servicios. Entonces, el problema es cuando uno solo se dedica a hacer eso, aunque lo haga bien. Y acá les ilustro con una de las empresas que tenemos instaladas en Uruguay. Ustedes ven ahí cuáles son las nuevas avenidas de crecimiento, como ellos marcan, que son las que están indicadas en anaranjado. Biofibras, biocompuestos, bioquímicos, biocombustibles y otros. La empresa se definía hace 10 años como una empresa productora de papel y hoy se define como una empresa que está separada en 6 unidades de negocio. Y las 5 unidades de negocio, además de la de papel, tienen que ver con los sectores que yo acabo de poner. Entonces, cuando pensamos esto de las ventajas comparativas y cómo agregamos valor y desde dónde, hay ilustraciones que no vienen solo de los gobiernos. Las propias empresas que están aquí instaladas saben que, basadas únicamente en un commodity, es muy difícil generar empleos de calidad, remuneraciones más altas. Eso nos interpela ya no desde la estrategia de un país, sino de la estrategia de la propia empresa, que era una empresa monoproductora y ahora es una empresa con 6 unidades de negocio, lo público y lo privado en ese rol. Finlandia es también interesante por la propia historia, ¿no? Y yo lo he mencionado algunas veces, que un país pequeño entre 2 gigantes, un país que en realidad tuvo durante la segunda posguerra una definición política que no era ningún plan económico, ni recursos financieros, ni un presupuesto ordenado con respecto a lo que se iba a hacer cada año. Ahí era una operación de un presidente bastante influyente en Finlandia en la segunda posguerra, que escribió un manifiesto de 3 páginas, no más que eso. Y el manifiesto decía: tendremos la paciencia para prosperar. ¿Qué necesita nuestra sociedad para, además de los planes y de los presupuestos, pensar que en ese camino al desarrollo va a haber ganadores y perdedores? Que con eso quiero cerrar mi charla de hoy. Entonces, en esa imagen, el presidente decía: Finlandia tiene que ser inteligente desde el punto de vista de su inserción internacional. Y hay un término que se llama neutralidad activa, que define a la política finlandesa. Neutralidad activa, ¿en qué se traduce? En que Finlandia pudo colocar su producción en los países del Pacto de Varsovia y los países de la OTAN, a la vez que diversificaba su camino de producción, en la lógica también de lo que señalaban las propias empresas privadas. Finlandia también estaba en ese momento, en el análisis que hacía pensando esta diversificación. Ustedes tal vez ya sepan, el origen de Nokia era una empresa forestal. Desde Nokia, si uno va deshaciendo el camino, llegaba a que, bueno, Finlandia lo que exportaba en la segunda posguerra era madera. De madera generó un proceso de equipamiento, de ahí el sector de la electrónica el sector de las telecomunicaciones. Ilustrar aspectos que también nos pueden interesar para analizar aquí.
Pero claro, Finlandia no es Uruguay, eso es evidente, y para tener una idea, los recursos estratégicos de Finlandia, en este caso en el sector forestal, 35% de la tierra en Finlandia es propiedad de la Sociedad Forestal Finlandesa, que es una empresa pública desde el año 94. Y además de eso, son aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados de tierra, ¿no? Entonces, claro, obviamente Uruguay no está en esa situación y no tiene por qué anclarse y decir, bueno, ¿cómo desarrolla la industria basado en eso? Pero Uruguay sí tiene, seguramente, ahora ya en proceso de construcción, 3 industrias de ese peso que definen nuestra matriz productiva y de las cuales se puede pensar no ya ideando cosas que no estén pasando, sino mirando la línea de negocio de las empresas ya instaladas, como Uruguay puede eventualmente o no acceder a un eslabón de esos. Y para ir cerrando con ejemplos, y irnos de China, de Finlandia, los países están enfrascados en este análisis que mencionaban mis colegas anteriores de las cadenas globales de valor, a la luz de los problemas que se han dado ahora por el post-COVID. Y en realidad de lo más interesante, obviamente el que le interesa este tema, está la orden ejecutiva del presidente Biden de hace unos meses. Y el presidente Biden lo que hace es identificar en todas las cadenas globales de valor de Estados Unidos dónde están los riesgos de aprovisionamiento de insumos críticos de acá a los próximos 50 años. Anticipando ahora ya no pensando en nuevos sectores, sino que diciendo, yo quiero desarrollar un sector de las telecomunicaciones, en qué países, en qué lugares, en qué proveedores, en dónde en el mundo están los problemas posibles para que mi país se desarrolle en torno a eso. Esos son ejercicios que se pueden plantear también en la comisión en torno a las cadenas que nos interesen, son insumos técnicos que no son complicados de definir y de avanzar. Y finalmente, sí, para ir cerrando, con un tema que seguramente se toquen en la próxima mesa, estas son las emisiones de CO2 equivalentes desde el 1820. Esta es una serie que se construyó hace poco, de largo aliento, por regiones. Ahí obviamente hoy está China, Rusia, América del Norte, la Unión Europea. Uruguay tiene sus propios desafíos y se mencionaba para ilustrar esto que seguramente Uruguay tenga que pagar con CO2 las emisiones de metano que tiene, pensando en esta lógica de sustentabilidad a nivel de su producción agroindustrial, y eso es muy probable. Ahora, cerrando con este ejemplo, a nivel de los sectores, uno piensa en la transición energética de segunda fase, es una segunda transición energética que es necesaria. Y aquí también, si uno sale del país y se aleja un poco del corto plazo, observa que Uruguay es un ejemplo de esto en el mundo, pero no un ejemplo solo por los porcentajes de energía renovable que tiene con respecto a su matriz, sino que es un ejemplo a nivel de los procesos institucionales que llevaron a que esa transformación se diera. Y acá estoy hablando del Parlamento también. El Parlamento aprobó una ley por unanimidad que dio pie o fue uno de los ingredientes para que esa transformación energética se diera. Entonces también, si estamos pensando, bueno, terminamos la etapa de los molinos eólicos, tenemos que empezar en la demanda, en el uso eficiente de la demanda por parte de los hogares y de las empresas. ¿Por qué no apelar a un gran acuerdo de esas características, incluyendo a todos los sectores, que piensen esa transición más allá de iniciativas aisladas que se vienen dando en algunos casos con mucho acierto? Miremos lo que hemos hecho, tratemos de proyectar como sea posible. Y termino con algo que entiendo yo, que muchas veces no se habla cuando se habla de futuro y muchas veces quedamos encandilados, si ustedes me permiten, con la idea de biotecnología, TIC, sectores que son los sectores que eventualmente nos llevarían a esas nuevas avenidas de crecimiento. Nosotros tomamos en ese informe los datos, y esto viene bien para sacarlo del efecto COVID, de cuál era la situación de empleo para la mayoría de los uruguayos en el año 2018. Hicimos esa foto que ustedes ven ahí. Esa foto dice que aproximadamente un 45% de los trabajadores y trabajadoras se encontraban en la informalidad, formales con ingresos muy bajos, que definimos con cierta línea de ingresos, o desocupados. La pregunta ahí sería también, y más allá de las apuestas, si uno resuelve ese ecosistema de intervenciones, en estos trabajadores y en estas trabajadoras, ¿cuáles son las políticas de futuro que pensamos para esa eventual reinserción o no? En el mejor de los casos, si somos exitosos desarrollando nuevos sectores productivos, igual hay personas que no van a poder ir rápidamente, y menos si los sectores no son intensivos en empleo, a obtener los beneficios directos de eso. Ahora estamos hablando de la mitad de la población de Uruguay. Eso es futuro también, habría que hacer un panel enfocado en esto. Podemos pensar de forma lógica que una persona de 40, 50 años, un adolescente,
esté en condiciones de pensar inmediatamente en la inteligencia artificial en el Uruguay de hoy con los datos que daban mis colegas anteriormente? Es la mitad de la población ocupada en este caso. El artículo del domingo de Filgueira también definía esos desafíos a nivel de las cohortes de edades. Esto es algo que lo tenemos que tener presente cuando hablemos de futuro y de desarrollo de nuevas industrias y servicios. Y ahora sí voy a la última, Juanchi. Yo aquí hablo que en este vínculo y con el Parlamento, en las iniciativas que puedan o no adoptar de la coordinación pública y privada, no hay respuestas únicas. Y yo ahí también quiero salir, y lo menciono por última vez, de este tipo de falsas dicotomías. Yo creo que la intervención y la coordinación que se da entre lo público y lo privado es también intrínseca al sector productivo en el cual uno esté trabajando. Y voy a dar ejemplos. Si uno piensa en un sector estratégico, les mencionaba el caso de la energía, puede ser el caso de las telecomunicaciones, uno pensaría que es muy difícil, y el mundo no va hacia ahí en todo caso, de que sea solo, por ejemplo, el sector privado con el sector público únicamente marcando las reglas de juego. Y eso es hacia donde eventualmente uno puede pensar en qué tipo de discusiones se da de política pública. Si hablamos de la producción de la industria manufacturera más en general o de alimentos, lo opuesto es cierto. Es muy posible que sean las empresas privadas las que lideren con un marco público que sea creíble. Alguien ha apelado hoy al tema de la confianza. Uruguay es confiable, tiene buena institucionalidad pública, el éxito de la industria cárnica está en gran medida basada en eso, sin necesidad de que el Estado tenga una participación mayor. Entonces, yo digo respuestas a posicionamientos que son intrínsecas o dependen del tipo de sectores. En ese marco, los enfoques de política y de coordinación pueden ser más o menos explícitos. No es necesario hacer un plan para todo, no es necesario generar una comisión para todo, pero lo que sí es necesario es darle unicidad a la narrativa una vez definido cuáles son nuestros principales problemas. Yo entiendo que esos problemas pueden ser, en este tipo de institucionalidad, definidos sin mucha dificultad, y las formas distintas de respuesta también. Quedará, por supuesto, trazar la agenda de qué es efectivamente lo que se hace. Pero enfoquemos sobre todo en lo que decía al inicio. El Uruguay tiene ejemplos de los que aferrarse para pensar cómo trabaja de cara a esta mirada de futuro. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a Sebastián Torres, a Amparo Mercader y a Sebastián Fleitas y a Rodolfo Saldain por su participación en esta Comisión del Futuro. Muy interesante cada una de las exposiciones que escuchamos. No vamos a realizar preguntas por un tema también de respetar los horarios. Tenemos más mesas, ¿no?, y más panelistas por venir, así que siendo las 16:30 cerramos por acá y le damos paso a la siguiente temática. Gracias a todos, gracias, diputado Rodrigo Goñi.